Claro, que de hecho es muy interesante. Hay alguna gente que cree que los problemas financieros del país se arreglan como si fuera la serie La Casa de Papel de Netflix, ¿verdad? Que usted nada más imprime más billete y hey, tenemos más plata todos, digamos. Y entonces algunos han apostado por decir que lo que tenemos que hacer es agarrar reservas internacionales, inyectarlas al mercado y con eso vamos corrigiendo o paliando parte de la crisis. ¿Qué creen ustedes y qué han encontrado en el estudio respecto a ese tema? De ahí, si me permite decirlo, hay gente que lo que ha visto es una foto y nosotros preferimos ver una película. En este cuadro que tiene usted a mano, Costa Rica es un país que está muy bien de reservas, tiene 8.500 millones de dólares de reservas. Y ahí aparecen políticos, economistas, cuasi economistas, y que vienen y dicen, hagámosle papis al Banco Central y usemos esa plata para lo que sea. Pero entonces, veamos, quitémosle dos cantidades. Una, hay casi 2.900 millones de dólares de esas 8.500 que son el encaje legal de los depósitos en los bancos que hay que pasar al Banco Central. Hoy en día, de cada 100 colones, cada 100 dólares que alguien deposita en un banco, 12 van al Banco Central. Si usted cancela su depósito de 100, el banco le saca los 12 dólares al Banco Central. Entonces, esa verdaderamente no es plata del Banco Central. Después, a finales de mayo, el gobierno de la República tenía depositados 470 millones de dólares en el Banco Central. Esta es plata que viene de los empréstitos, los eurobonos, es parte del dinero del gobierno que en cualquier momento lo va cambiando por colones o lo va pasando a dólares o pagando deuda externa. Entonces, de los 8.500 tenemos 5.200 millones aproximadamente, que es lo que llamamos los economistas las reservas propias del Banco Central. Eso es, Randall. Si usted dice, tengo 8.500, un hijo me dio 2.900 y yo se los estoy guardando, y el otro me dio 470, o sea, lo que me queda, que es verdaderamente mío, son 5.200 millones, ¿verdad? Si pasamos al cuadro que sigue, nos dice lo siguiente: resulta que este año, y es un tema que no se ha discutido por razones que no entendemos entre economistas, y es que este año, a raíz de la reducción en las exportaciones de bienes y servicios, y particularmente servicios, y de la reducción de los flujos de inversión extranjera, que podemos ver los números en detalle después, casi perdemos 1.900 millones en reservas, que se acumulan de vuelta un parte del año entrante. Y entonces, si uno dice, ¿cómo se ve la película? ¿Cómo va a terminar al 2020? Bueno, de los 5.200 millones, quedaremos con 3.200 millones, 3.500 millones en caja. Y eso presupone que todos los créditos que están en la corriente legislativa son aprobados. Entonces, ya la idea de usar 3.000 o 2.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central para otras cosas es una verdadera irresponsabilidad. Más aún, ¿qué significan esos 3.200 millones? Que si todos los ticos vamos a cambiar colones por dólares, todavía alcanzan. Pero recordémonos cuando no alcanzaron, que fue en el año 81. Entonces, el Banco Central está siendo muy cuidadoso, emite lo que puede emitir, pero la creatividad de alguna gente para disponer supuestamente de estas reservas y de otra gente que quiere hacer programas de crédito basados en las reservas, me parece a mí que es no ver más allá de la nariz, y uno tiene que ver qué pasa con la balanza de pagos de este año, qué pasa con la balanza de pagos del año entrante. Entonces hay que ser cuidadoso, y yo le quiero decir verdaderamente que el Banco Central lo está haciendo y está haciendo lo que tiene que hacer.
Don Fernando, ¿a usted qué le parece el tema de las reservas y de las ideas calificadas como irresponsables por don Luis de utilizar reservas internacionales para inyectarlo a la economía? No, mire, tiene toda la razón don Luis, vea, y ahora yo supongo que Luis va a entrar mucho más en detalle de este análisis. Vea, Costa Rica, ya lo dijimos, era una economía que crecía poco, con un alto déficit del gobierno, una inversión privada que era negativa, un alto desempleo. Pero el problema de balanza de pagos no existía el año pasado. Pero este año tenemos un problema adicional, Randall, nuevo en la economía nacional. Tenemos un desbalance externo muy grande porque se nos cayó el turismo, porque van a disminuir las exportaciones, porque las exportaciones de servicios que no son turismo también van a caer, porque la inversión extranjera va a disminuir como en $1,000 millones este año. Entonces, el cuento de que tenemos $8,000 millones no es cierto, Randall. La estimación del Fondo Monetario, como lo dice Luis, es que al final de cuentas lo que tenemos son $3,200 millones. Entonces, y a esos $3,200 millones hay que cuidarlos al extremo y no botar los pocos recursos que ya nos van a quedar, porque entonces sí podríamos caer en una crisis como la de los años 80, que ya no era una crisis únicamente interna, sino también externa. Entonces, aquí hay una llamada de atención importante. Esto es un tema que casi no se ha discutido, Randall, y que hay que ponerle mucha atención. Pensar que vamos a salir de esta crisis económica con la profundidad que tiene esta crisis emitiendo dinero, a mí me parece que es una gran irresponsabilidad. Y yo espero, como persona ya que ha vivido muchos años en la economía nacional, que el presidente del Banco Central realmente se plantee y que le diga al gobierno, no señores,